Pues como acabamos de leer este versículo, en esta profecía, en este mensaje que Malaquías está dando al pueblo de Judá, vamos a ver qué es lo que Dios le está tratando de decir a su pueblo por medio de este mensajero. Malaquías quiere decir mensajero o mi mensajero para Dios. Dios le llama mi mensajero. Malaquías en hebreo es malaquí, que quiere decir mensajero. Por tanto, Malaquías es un profeta, un mensajero de Dios. Amén. Este siervo de Dios, este profeta, sirvió aproximadamente del año 430 antes de Cristo. En esa época, donde la ciudad de Jerusalén había sido reconstruida desde hacía casi un siglo. Esa ciudad ya iba a cumplir casi el siglo de haber sido reconstruida, pero el pueblo se había enfriado y vuelto negligente en la adoración a Dios. Este templo había sido reconstruido en el siglo 516, o en el año 516 antes de Cristo, donde el sacerdote Esdras había llevado a cabo un gran avivamiento. Cuando Nehemías llegó a reconstruir la ciudad, y entonces el sacerdote Esdras era el que estaba ministrando en el templo, y él fue el que llevó todo ese avivamiento con los levitas y todo eso. Pero ya en los tiempos de Malaquías, muchos años después de la muerte de Esdras, el sacerdocio estaba en decadencia. Ya se había ido para abajo. Todo lo que Esdras había plantado, todo lo que él había llevado a ese lugar, ya estaba en decadencia. Por eso Dios se ve en la necesidad de enviar a su profeta, a su mensajero, como dice. Y en el versículo 1 de Malaquías dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y Dios les dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Primeramente, el pueblo se atreve a reclamarle a Dios y le pregunta: ¿en qué nos has amado? ¿Sí? ¿En qué nos has amado? Ya se les había olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Dios dice que escogió a Jacob por ser él el elegido, para ser el medio por el cual surgiría la nación de Israel y el Mesías. Amén. Ya todos sabemos eso. Los que son estudiosos de la Biblia ya saben eso. Y recordemos que Esaú fue padre de la nación de Edom, y que luego él se convirtió en enemigo de Israel. La historia ahí está en Génesis, capítulo 25 y 27, por ahí está. Por tanto, Dios los amaba de una manera especial al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, al pueblo de Jacob, y por eso los escogió, dice. Les estaba diciendo, les tuvo que recordar eso. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Dice: yo lo escogí como mi pueblo especial. Yo le estoy dando ese lugar especial a Jacob. Pero ustedes, dice, la triste verdad era que ellos ya rechazaron a Dios, aun cuando Él los escogió. Y ellos preguntaban todavía: ¿en qué? ¿En qué nos has amado primero? El pueblo se atrevía todavía a replicarle a Dios: ¿en qué nos has amado? Pueblo insensato, pueblo que se le había olvidado ya lo que Dios había hecho. Y por tanto, en el versículo 6, pregunta, una vez más pregunta a Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice, ¿dónde está mi honra? Él ya no veía honra en su pueblo. Él ya no veía que su pueblo le estuviera rindiendo adoración como debía ser. Él ya estaba viendo que ese pueblo estaba acabado. Por tanto, Malaquías fue enviado a los sacerdotes para que ellos, como guías o representantes del pueblo, ellos eran los que estaban principalmente dejando al descubierto lo vil y lo bajo que ellos habían llegado. ¿Por qué? Dice en el versículo 7, no, en el versículo 6,
Al final dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La primera pregunta que ellos le hicieron a Dios, ¿en qué nos amaste? Ya se les había olvidado en qué lo habían amado. La segunda pregunta del pueblo insensata, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios responde en el 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El no tener cuidado, el no tener apreciación por la mesa del Señor es pecado ante el Señor. Y era lo que les estaba reclamando Dios por medio de Malaquías. No se está rindiendo la adoración adecuada, no se está rindiendo el culto que debe ser en este templo, dijo el Señor. Los guías, principalmente los sacerdotes, estaban dejando al descubierto eso, lo vil y lo bajo que ellos habían llegado. ¿Y cómo se veía? Con el tipo de ofrenda que llegaba ahí. ¿Qué tipo de ofrenda era la que estaba llevando? Leamos en Malaquías, en el versículo 8. Después de la pregunta que dice el pueblo, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y luego les dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, dice, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Esta es palabra del Señor. Esto dice, aquí dice Jehová de los ejércitos. Él está hablando y le pregunta al pueblo, ¿se les hace poco traer ofrenda ciega, traer ofrenda enferma, traer ofrenda lisiada? Porque en ese tiempo era un macho cabrío, era una oveja, pero tenía que ser de los primogénitos, tenía que ser limpísima, sin defecto, de los mejores, de los engordados, de lo mejor que había en los rebaños. Eso se tenía que ofrecer en sacrificio, pero ya se les había olvidado. Ahora estaban llevando lo que a ellos se les daba la gana. Si alguna oveja se rompía la pata, llevemos esa de sacrificio, al cabo ya no nos va a servir de mucho, despreciando la mesa de Dios. Ahí llevaban esa ofrenda. La oveja ciega, si por ahí entre las matorrales y todo se había sacado un ojo o algo, también, esa oveja ya está defectuosa, esa ya no la vamos a poder vender a buen precio, llevémosla para el sacrificio. Despreciando la mesa del Señor, haciéndola inmunda. Y todavía el pueblo preguntaba, ¿en qué te hemos deshonrado, Señor? ¿En qué te hemos deshonrado? En que ofrecéis pan inmundo, dice. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Ellos, los sacerdotes, los guías, eran los cojos, los ciegos, los enfermos, porque no podían entender lo que hacían debido a la miopía de su propia manera de ver y de juzgar. Por eso no podían ver, estaban miopes, estaban vendados. ¿Por qué? Por su propia manera de ver y de juzgar las cosas. Muchas veces nosotros también vemos las cosas a nuestro modo, a nuestra propia manera de pensar, pero no como a lo que Dios está ordenando, no como lo que a Dios quiere, no como a Dios le gusta, sino que a como nosotros lo vemos en nuestra propia manera de ver y de juzgar. Por eso no podían ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Tenemos que meternos a la palabra del Señor para ver cuál es la perspectiva de Dios, qué es lo que quiere, qué es lo que Él desea, para no traer ese pan inmundo, esa ofrenda enferma, esa ofrenda lisiada. Ahora ya no es una oveja, ahora ya no es un animal. Ahora, como dice en Romanos 12:1, nuestros cuerpos vivos deben ser presentados en sacrificio de ofrenda, en sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. Eso es lo